Bien, hoy nos encontramos nuevamente para continuar con nuestra clase que habíamos desarrollado el día anterior, todo lo que era teoría sobre la morfología, ¿verdad? Ok, entonces ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar la formación de palabras. Cuando hablamos sobre la formación de palabras, aquí vamos a conocer los diversos puntos de el morfema, ¿verdad? Muy bien. Cuando hablamos sobre morfema, pues vamos a ver qué vamos a descubrir o a conocer y qué palabras vamos a encontrar, ¿sí? Pero vamos a ver lo que la pizarra nos muestra. En la asignatura de lenguaje con quinto año de secundaria, el tema que vamos a trabajar es la morfología y formación de palabras. Vamos a ver su definición, ¿sí? Decimos que para construir palabras en español se distinguen dos procesos fundamentales. ¿Cuáles son? La derivación y la comparación. Cuando hablamos sobre la derivación, vamos a ver algunos puntos. Lo mismo que la composición. A ver, vamos a continuar. 1. La derivación. A ver, dice: las palabras derivadas se forman a partir de la adición de uno o más afijos. Cuando hablamos sobre afijos, recordamos esto. Se le llama a los trocitos de palabras, ¿verdad? Que de una u otra forma nosotros vamos encontrando o vamos descubriendo al momento de crear o al momento de conocer la estructura. Dice: según esto se distinguen tres procesos derivativos. Vamos a ver cuáles son. Tenemos A, la sufijación. Cuando hablamos sobre sufijación, estamos hablando de lo que es el sufijo. Dice: el sufijo es el proceso mediante el cual se adjunta un sufijo a una base léxica. Tenemos, por ejemplo, la palabra descubrir, que es un verbo. Si nosotros le agregamos un sufijo, se convertirá en descubrimiento. Y de verbo pasa a ser un sustantivo. Lo mismo ocurre con la palabra raro, que es un adjetivo. Si nosotros le agregamos un sufijo, esa, raro, que es un adjetivo, se convertirá en un sustantivo porque será rareza. Lo mismo es con la palabra motor. Motor es un sustantivo. Y si le agregamos nosotros también un sufijo, izar, entonces se convertirá en motorizar. De sustantivo pasaría a ser un verbo. Entonces, para definir o aclarar qué es un sufijo, es aquello que va a permitir crear una nueva palabra y que va a ir después de la raíz, ¿sí? Ok, continuamos. La prefijación. ¿Qué es la prefijación o el prefijo? Si el sufijo va después de la raíz, el prefijo va antes de la raíz. Y se dice que es el proceso mediante el cual se añade un prefijo a una base léxica. Tenemos, por ejemplo, la palabra cargar. Es un verbo. Si le agrego un prefijo, sería descargar. ¿Significaría lo mismo? No. Pero sin embargo, sigue perteneciendo a la misma familia de palabras. Útil. Lo mismo, es un adjetivo. Si yo le agrego un prefijo, el prefijo in, ya no será útil, se convertirá en inútil. ¿Tiene el mismo sentido o tiene el mismo concepto o la definición? No, es todo lo contrario. Pero sigue en la misma familia de palabras. Adjetivo y adjetivo. Lo mismo ocurre con la palabra cuerpo, que es un sustantivo. Si yo le agrego un prefijo anti, ya no será cuerpo, sino se convertirá en anticuerpo. ¿Es lo mismo? No. Dos ideas distintas. Pero sin embargo, siguen perteneciendo a la misma clase o familia de palabras. ¿Cuál es? Sustantivo y sustantivo. Entonces, así como el sufijo se escribe o se coloca después de la raíz, el prefijo va antes, cambiando o también en su totalidad el significado de la palabra, ¿sí? Ok, continuamos. 2. Composición. Las palabras compuestas se forman a partir de la combinación de dos o más bases léxicas.
que pueden ser palabras simples, como por ejemplo, salvavidas, boca abierta y correcaminos. A ver, vamos a ver los ejemplos. Dice, la yuxtaposición. Cuando hablamos sobre la yuxtaposición, es lexema más lexema, es decir, raíz más raíz. Esto ocurre si las raíces solo se unen sin afectarse cada una en su estructura. Es decir, se van a unir o se van a juntar dos palabras que tienen un significado, pero que al momento de unirse o juntarse no van a transformarla, ni mucho menos va a sufrir un proceso o un cambio. Si junto o uno cubre más cama, saldrá o nacerá la palabra cubre cama. Si junto o uno gira más sol, nace la palabra o aparece la palabra girasol. Lo mismo en lugar más teniente, aparece la palabra lugarteniente. Y si te das cuenta que al juntar estas dos raíces o estas dos lexemas, ninguna de las dos sufre un proceso o un cambio o una alteración. Pero sin embargo, le dan vida a una palabra nueva, ¿sí? Ok, continuamos. Tenemos ahora otras palabras más que al unirse, o otros lexemas más que al unirse, aparecen o le dan vida a otras palabras más, como abre más lata, abre latas, saca más corchos, saca corchos, mata más moscas, mata moscas, campo más santo, campo santo, Cuba más libres, Cuba libres, y pura más sangre, pura sangre. ¿Te das cuenta? A ver, ¿acaso el primer término o el segundo sufrió un proceso, un cambio, una alteración? No. Sin embargo, al juntarse o al unirse, hemos creado o formado otra palabra, ¿sí? Ok, continuamos. La conjunción. Cuando hablamos sobre la conjunción o la composición propiamente dicha, podemos decir que es la unión de dos términos donde el primero presenta sí una variación, lo que no ocurre con la yuxtaposición. Por ejemplo, pelo más rojo sería pelo rojo, pero nos dicen que los primeros términos sufrirán una alteración. ¿Cuál sería lo correcto? Pelirrojo. Muy bien. Lo mismo ocurre que en ojo más verde, si nosotros juntamos y no queremos alterarlo, sería ojo verde, pero la palabra correcta es ojiverde. Lo mismo en blanco más rojo, sería blanco rojo, pero la palabra correcta es blanquirrojo. Lo mismo ocurre en agro más dulce, agridulce, y alto más bajo, altibajo. Si nos damos cuenta, los primeros términos de cada palabra son los que han sufrido ese cambio, ese proceso, ¿sí? Ok, continuamos. Disyunción. Cuando hablamos de la disyunción, podemos decir que es la unión de dos términos que se mantienen separados. Por ejemplo, papel bond, papel higiénico, pez espada. En este tipo de palabras, es decir, de las disyunciones, uno depende del otro para tener un sentido o un significado. Si nosotros mencionamos solo papel o solo bond, no sabemos qué clase de papel, y cuando hablamos de bond, no sabemos si es de repente nombre de algo o un apellido, ¿verdad? Lo mismo ocurre en higiénico. Papel higiénico son dos cosas distintas, pero al juntarse sabemos a qué se refiere. Lo mismo que pez y espada. Si solo mencionamos pez, ¿cuánta variedad de peces hay? Y si es espada, nos referimos también a un objeto, ¿sí? Ok, entonces si nos damos cuenta en la disyunción, al unirse estos dos términos, van a darle sentido a una palabra y, sin embargo, no se juntan. Van a mantener su espacio, ¿sí? Ok, continuamos. La sinaxia. ¿Qué es la sinaxia? Es la unión de dos términos a través de un nexo. ¿Cuál es ese nexo? Este enlace de o con. Silla de ruedas, ají de gallina, arroz con pato, arroz con leche, ¿no? Correcto. Entonces, la sinaxia es la unión de dos términos, pero a través de un enlace o de un nexo, ¿sí? Ok, continuamos. 3. La parasíntesis. Cuando hablamos sobre la parasíntesis, podemos decir que es el procedimiento que consiste en la combinación de los procesos de composición y derivación. Es decir,
la unión de dos lexemas y morfemas, derivativos para la formación de una nueva palabra. No olvides esta fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la parasíntesis? Raíz más morfema derivativo. O lexema más morfema derivativo. Sabes que se conoce lexema o raíz, ¿verdad? Y es la que no va a variar, es la que nos da la idea de qué palabra se puede formar, ¿sí? Ok. Si juntamos esta raíz, ropa, más la otra raíz, viejo, y le agregamos el morfema derivativo ero, salía o saldría ropa vejero. Lo mismo ocurre con la raíz 7, más mes, más ino, sería 7 mesino. Lo mismo se da en libre, más campo, más ista, libre campista, ¿sí? Ok, entonces la parasíntesis es unir o juntar una raíz más otra raíz más un morfema derivativo. Continuamos. Atención, mira las siguientes palabras parasintéticas. Vamos a unirla y a ver qué palabras salen. Auto más móvil más ista, automovilista. Sub más mar más ino, submarino. Radio más telefón más ista, radiotelefonista. Des más car más ado, descarado. En más cuader más ado, encuadernado. Entonces, si nos damos cuenta, estamos uniendo el primer término con el segundo y agregándole un morfema derivativo, ¿sí? Y de esa manera le estamos dando vida a una palabra. Continuamos. In más termi más hable, interminable. Pisa más papel más es, pisapapeles. Lo mismo ocurre con cumple más año más ero, cumpleañero. Así se da también en des más alma más do, desalmado. Lo mismo ocurre en inútil más isa más ble, inutilizable. Así también se da en des más interés más ado, desinteresado. Y tenemos lo mismo en más pluma más do, emplumado. Lo mismo se da en par más agua más so, paraguaso. Lo mismo ocurre en a más naranja más do, anaranjado. Y finalmente en la palabra des más lumbra más do, deslumbrado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos unido el primer término con el segundo y agregándole un morfema derivativo, ¿sí? Ok, continuamos. 4. Otra forma de composición tenemos la onomatopeya. Cuando hablamos sobre la onomatopeya nos referimos a los sonidos o a los ruidos que hacen las cosas, los objetos o los animales. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Se dice que la onomatopeya es un proceso que consiste en formar palabras imitando ruidos de la naturaleza, sonidos que emiten los animales, fenómenos naturales u objetos. Tenemos, por ejemplo, los sonidos o los ruidos de las cosas. A ver, vamos a ver. Imitación de sonidos o ruidos. El ding-dong, ¿quién hace? Sonido del timbre. Talantolón, el sonido de la campana. Tic-tac, el sonido del reloj. Zig-zag, el sonido de las tijeras. Clic, el sonido del mouse. Entonces, estos objetos también tienen un sonido onomatopéyico, ¿sí? Continuamos. A ver. Palabras que se han formado por el sonido que emiten los animales. Tenemos, por ejemplo, el kikiriki o quien canta es el sonido del gallo. Barrita, el sonido del elefante. Cacarea, el sonido de la gallina. Maulla, el sonido del gato. Aúlla, como también otila, el sonido del lobo. Habla, el sonido del loro. Muge, el sonido de la vaca. A ver, continuamos. Ulula, el sonido de la paloma. Bosna, el sonido del pavo. Trina, el sonido de la golondrina. Croa, el sonido de la rana. Ruge, el sonido del león. Chilla, el sonido del mono. Brama o bufa, el sonido del buey. Y rebuzna, el sonido del asno. Bien, entonces, si nos damos cuenta, aquí hay un error, sí, asno es con S, muy bien, sí, ok, ya tú lo corriges ahí. Si nos damos cuenta entonces, estos sonidos son aquellos que de una u otra manera se conocen como onomatopeya, ¿sí?
Ok, continuamos. Las siglas. Cuando hablamos sobre siglas, nos referimos que son las letras iniciales de las palabras que conforman, ya sea nombre de instituciones o de organismos o sindicatos. ¿Y por qué se reducen a siglas? Porque son demasiado extensos, pero al momento de leerlo no se leen como palabras, sino se deletrean. Y siempre van a aparecer en mayúsculas. A ver, vamos a ver, dice: este procedimiento consiste en la formación de una nueva palabra a partir de la unión de las letras iniciales de un conjunto de palabras. Se escriben siempre en mayúsculas y se deletrean. Por lo general son nombres de instituciones, organismos, sindicatos, que por ser demasiado largos se reducen en siglas. Vamos a ver. A continuación tenemos FIFA. ¿Qué significa FIFA? Federación Internacional de Fútbol y Asociación. BCP, Banco de Crédito del Perú. FMI, Fondo Monetario Internacional. TLC, Tratado de Libre Comercio. Y UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Sí? Ok, bien, continuamos entonces. Hemos estudiado lo que son las siglas. Ahora vamos a ver qué son los acrónimos. Cuando nosotros hablamos de acrónimos, muchas veces lo confundimos con las siglas, pero la diferencia que hay entre ellos es que el acrónimo sí se lee como palabra y se escribe entre mayúsculas y minúsculas. Y se pueden resumir, para poder crear un acrónimo, sílabas intermedias o finales de estas palabras, ¿sí? A ver, dice: el acrónimo es el proceso de formación de palabras. Un acrónimo se define como el proceso formativo en el que se elimina partes, casi siempre sílabas, letras iniciales o finales de un conjunto de palabras para crear una nueva de las partes que quedan. Pueden escribirse en mayúsculas o minúsculas, pero los acrónimos se leen como palabras. Vamos a ver a continuación. Ejemplo, tenemos OVNI. OVNI significa objeto volador no identificado. MINSA, esta palabra la escuchamos ahora, más frecuente. ¿Qué significa MINSA? Ministerio de Salud. Ofimática, Oficina de Informática. FONCOMUN, Fondo de Compensación Municipal. Edelnor, Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte. ¿Sí? Ok, continuamos. Tenemos SEDAPAL. SEDAPAL significa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. UNIFE, Universidad Femenina. Láser, ampliación de luz mediante emisión inducida de radiación. Entonces, si nos damos cuenta, y como tú puedes observar, entre un acrónimo y una sigla hay una diferencia. Las siglas se deletrean y todas van con mayúscula, y el acrónimo se lee como palabra y son sílabas recortadas de lo que es todo un enunciado o el nombre de una institución, una fundación. ¿Sí? Ok, continuamos. Acortamiento. Cuando hablamos del acortamiento, podemos decir que es uno de los procesos que pone de evidencia la economía lingüística ¿de quién? De un hablante. Se define como el proceso en el que se reduce el significante de una palabra al inicio, al medio o al final de esta. A ver, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, fotografía. Toda esta palabra se reduce a foto. Autobús, pueden ser dos: auto o bus. Cinematografía, a cine. Natividad, a Navidad. Bicicleta, a bici. Motocicleta, a moto. Colegio, a cole. Y televisión, a tele. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Después de haber desarrollado lo que es teoría de las formaciones de palabras, que es el complemento de la morfología, vamos ahora a desarrollar los ejercicios que se encuentran en tu libro. Así es que rapidito abre la página número 65 para desarrollar lo aprendido. ¿Sí? Bien. Ok, yo voy a leer cada enunciado con sus alternativas y vamos a ir marcando la respuesta. ¿Sí? Ok, dice:
¿Cuál es la voz onomatopéyica del toro? A. Crasita. B. Gorgoritea. C. Surea. D. Otila. O E. Brahma. ¿Cuál? Brahma. Muy bien. 2. ¿Cómo se denomina el proceso de unión de dos lexemas con variación morfológica en una de ellos? A. Composición por yuxtaposición. B. Composición propiamente dicha. C. Derivación. D. Parasíntesis. O E. Onomatopeya. Si nosotros nos damos cuenta, no puede ser onomatopeya porque onomatopeya son sonidos. Entonces, ¿cuál crees tú que es la respuesta? Correcto, la B. B. 3. Indica la alternativa en la que hay una palabra derivada. Blanquiazul, submarino, agridulce, tocadiscos o cortaplumas. La palabra que es derivada es submarino. Es la alternativa B. Seguimos. No es una palabra compuesta. Convivir, camposanto, boca calle, vaivén o cortaplumas. La A. Muy bien, la respuesta es la A. Seguimos. Dice, a ver, luego, ¿qué palabra presenta más raíz en la 5, en la 6, en la 7 y así hasta la 15? Tú vas a ir desarrollándolo y luego de esa manera tú vas a trabajarlo. Pero, a ver, en la página número 64 aparece resolviendo en clase. ¿Sí? Ok. Ya tienes idea entonces de cómo resolver lo aprendido, ¿verdad? Correcto. Eso tú lo vas a hacer, hemos desarrollado hasta la 4. Tú vas a hacer la 5, la 6, la 7, 8, 9, 10, hasta la 15. Y lo mismo practicando en casa, que es la página número 67. Pero eso tú lo vas a hacer y me lo vas a mostrar a mí a través de foto. Pero ahora vamos a desarrollar los ejercicios de resolviendo en clase. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bien, empezamos entonces. Dice, 1. Señala la palabra que se ha formado por derivación. 1. Señala, en la página 64. 1. Señala la palabra que se ha formado por derivación. Camposanto, abrelatas, luxtrabotas, rehuir o honesto. ¿Cuál es la respuesta? La D. Muy bien, D de dedo. Correcto. 2. Señala la palabra que se ha formado por prefijación. Cuando hablamos de prefijación es de prefijos. Palabras que van antes de la raíz. Dice cartero, antiquísimo, cortaplumas, prehistoria o caprichoso. ¿Cuál es la respuesta? La D. Correcto, prehistoria. Esa es la respuesta. 3. Señala la palabra que se ha formado por composición en la forma de yuxtaposición. Estamos hablando de lexema más lexema. Es prehistoria. B. Inutilizable. C. Pordiosero. D. Agridulce. O E. Cielo raso. ¿Cuál es? La E. Muy bien, cielo raso. Seguimos. 4. Señala la palabra que se ha formado por composición propiamente dicha. A. Inútil. B. Ternura. C. Rompecabezas. D. Alicaído. O E. Pisapapeles. ¿Cuál es la palabra? La respuesta, la D. Muy bien, alicaído. 5. Señala la palabra que se ha formado por parasíntesis. A. Marcapasos. B. Rompeolas. C. Comunista. D. Machiembrado. O E. Mataperros. ¿Cuál es? La D. Muy bien, machiembrado. 6. Señala la palabra formada por onomatopeya. Aquí la palabra formada por onomatopeya o sería señala
el siguiente onomatopeya o la alternativa que tenga la onomatopeya. A ver, tenemos A, finísimo, B, cocinero, C, crepitar, D, ansiedad o E, habilidad. ¿Cuál es? La C, crepitar. 7. Señala la palabra que no se haya formado por derivación. Socialista, animalejo, diezmo, lobato o sacapuntas. ¿Cuál es? La E. Muy bien, sacapuntas. 8. Señala la palabra que no se haya formado por yuxtaposición. Tenemos rompeolas, B, inmortal, C, parabrisas, D, busca pleitos o E, matasanos. ¿Cuál es la respuesta? La B, inmortal. 9. Señala la palabra que se ha formado por composición propiamente dicha. A, caballero, B, mujerzuela, C, portón, D, maniobra o E, limpia plumas. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál? La D, correcto, la D, maniobra. 10. ¿Qué proceso consiste en formar palabras a partir de los sonidos de animales o cosas? La respuesta es fácil. ¿Cuál es? La onomatopeya. ¿Cuál es la alternativa? D. Muy bien. Continuamos. Marque la opción donde hay más palabras derivadas. A ver, ¿cuál crees tú que es la respuesta? La A, la B, la C, la D o la E. A ver, vamos a ver, la vas a marcar tú. ¿Sí? Seguimos. 12. Las palabras subrayadas del enunciado. El misterioso francotirador se escondió en aquel estacionamiento del Jirón Quilca. Se han formado respectivamente por el recurso de. Aquí tenemos que ver las clases de formación de palabras, es decir, para síntesis, composición y derivación. B, composición, para síntesis y derivación. C, derivación, para síntesis y derivación. D, composición, composición y composición. O E, derivación, composición y composición. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Recordar los conceptos de cada uno de ellos y ver que en este enunciado, el misterioso francotirador se escondió en aquel estacionamiento del Jirón Quilca. ¿Cómo se ha formado? ¿A través de qué? ¿Sí? También la marcas, por favor. 13. Las palabras entrégasela, sunat y sobrealimentado se formaron respectivamente mediante los procesos morfológicos de A, derivación, acronimia y parasíntesis, composición, sigla y parasíntesis, composición, acronimia y parasíntesis, composición, acortamiento y parasíntesis, derivación, sigla y composición. Ninguna de las D tiene sigla. Sunat, si no me equivoco, es ¿qué es? Una acronimia. Entonces busca la alternativa que tenga en el centro acronimia y así la hallarás más fácil. Profesor, pero hay dos. Ah, hay dos. Entonces se te hará más fácil ver si entrégasela es una derivación o es una composición y sobrealimentado es un parasíntesis y de esa manera hallarás la respuesta. ¿Sí? ¿Y cuál es? La A. Muy bien. Esta misma técnica utiliza en la 12 y en la 11 y resultará. Seguimos. Entonces, aquí ¿cuál es la respuesta? La A. Muy bien. 14. Marca la opción en la que haya más palabras por derivación. Aquí también igual. Busca la que, de acuerdo al concepto de derivación, es la que tenga más palabras y marca la respuesta. ¿Sí? Te doy una alternativa, ¿cómo se dice? Una pista. Una pista. ¿Sí? Ok. Y 15. Las palabras quinceañera, Inhavid e hiperrealismo se formaron respectivamente mediante los procesos morfológicos de derivación, acronimia y parasíntesis, composición, sigla y parasíntesis, parasíntesis, acronimia y derivación,
composición, acotamiento y parasíntesis, y derivación sigla y composición. Aquí también lo mismo que hicimos en la 13, tú puedes hacerla aquí en la 15. INAVIF, que es una acronimia. Quinceañera, que es una parasíntesis. Entonces hasta ahí ya tienes la respuesta. ¿Cuál es? La C. Muy bien. Entonces hemos desarrollado lo que es resolviendo en clase. Ya te expliqué antes que reforzando lo aprendido, así como hemos desarrollado los 4 primeros, tú vas a desarrollar los 11 restantes, y lo otro que es practicando en casa. Es decir, vas a desarrollar de la página 66 y la 67. 2 páginas nada más. Igual, obtienes la respuesta, le tomas foto y me la envías al correo. Hoy entré a mi correo y he visto que algunos sí están cumpliendo y otros todavía por ahí nada. No me entregues luego al final todo junto, porque si no, no me va a dar el tiempo de revisarlo. ¿Sí? Ok, gracias a aquellos que están cumpliendo. Desde ya, gracias por permitirme llegar a ti. De esta manera terminar o culminar lo que es el tema de la morfología y formación de palabras. Y así pues ir aprendiendo cada vez más y más. Gracias, cuídate y si Dios quiere nos vemos la próxima. Bye bye.